Buenos días, mi nombre es Kevin Edgar Guerra Rodríguez. Nuestro tema de investigación se titula Efecto de la textura de dos alimentos sobre la preferencia y el consumo bajo los efectos post-privación bajo la asesoría y coautoría de la maestra Samantha Bernal Gómez. ¿Qué es la alimentación? La alimentación es un proceso biopsicosocial básico. Este proceso se conforma por distintos segmentos conductuales, los cuales están enfocados a la realización de diversos procesos enfocados a solventar necesidades, para así preservar la vitalidad de los organismos. En el consumo alimentario se presentan patrones conductuales distintos, determinados, dependientes, que son mantenidos por diferentes estímulos y variables. Una de estas variables es la textura de los alimentos. ¿Qué es la textura y cómo se caracteriza? La textura es caracterizada como la manifestación sensorial de las cualidades de la comida, la manera en cómo es masticada y de qué forma reacciona la fuerza que se le aplica. En este proceso también está implicada la visión y la auditivo. También se ha denominado textura la presentación sensorial de la estructura y la mecánica de las propiedades de los alimentos, las cuales son detectadas a través de los órganos de los sentidos, como lo es el tacto, la visión, gusto, olfato e inclusive auditivo, cuando se percibe el sonido de los alimentos al masticarlos. Entonces, podemos concluir que la textura es una manifestación sensorial propia de la comida, y cómo reacciona esta textura al aplicarle fuerza al masticarla. Efectos post-privación y alimentación. Uno de los efectos post-privación resulta en un mayor consumo alimentario cuando el organismo tiene disponible nuevamente el alimento posterior a un periodo en el cual se ha privado de alimento, principalmente en roedores y organismos complejos. Las investigaciones muestran datos firmes sobre esto. Se plantea como objetivo general determinar la preferencia y consumo de dos texturas en un alimento bajo los efectos post-privación en ratas Wistar macho. Tipo de estudio: experimental, descriptivo, correlacional. Se utilizaron 24 ratas albinas macho de la cepa Wistar de 6 meses de edad al inicio del estudio, las cuales fueron gestadas y criadas en el bioterio del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición. Los aparatos y materiales: 24 bebederos, 24 cajas individuales, alimento estándar para el roedor de marca comercial Rodenshaw, agua embotellada, acerrín y báscula de precisión. El presente experimento se realizó a partir de un diseño cruzado. Se registró la ingesta mediante el peso del gramaje sobrante en los 12 sujetos. La primera semana se hizo una línea base. La segunda fase se realizó una prueba de preferencia de ambos pellets, pellet suave y pellet estándar. La tercera, cuarta, quinta y sexta fase fueron las fases experimentales y se utilizó la privación como variable de control operante, con un periodo de privación de 23 horas con 1 hora de consumo. En la séptima fase se presentó el pellet blando al primer grupo sin privarlo, con un consumo ad libitum, y al segundo grupo se le presentó el pellet duro sin privarlos también. En la octava fase se presentaron ambos pellets a los dos grupos para determinar la preferencia de los dos tipos de pellets. Se midió el consumo de alimento mediante el gramaje consumido, es decir, se colocaron 30 gramos de alimento y 24 horas después se pesó el alimento sobrante. Se realizó una resta y con base a ello se determinó el alimento consumido. En la estandarización se usaron 35 piezas de pellets, las cuales pesaban 200 gramos. Se les agregó 250 milímetros de agua. Al final el peso de las pellets modificadas fue de 216 gramos, pero la estructura de la pellet cambió significativamente en su estructura, haciéndolo más suave. Se representan los datos obtenidos de los diferentes datos experimentales con medias grupales más menos, desviación estándar, con significancia estadística igual a menor a p.05 a partir de la prueba de T-Student para muestras relacionadas. Se utilizó el programa estadístico IBM SPSS para Windows versión 26.0. La abreviatura HA fue el que inició con la textura blanda, mientras que HB para el grupo que inició con la textura dura. En la fase 1, el grupo HA presentó un aumento en el consumo de alimento en comparación con la fase 2, pellet estándar, el cual fue estadísticamente significativo menor a p.000. Posteriormente, en la fase 3, pellet suave, se presentó un aumento en el consumo en comparación con la fase 4, pellet estándar, el cual fue estadísticamente significativo igual a menor a p.000. En la fase 1, el grupo HA pellet estándar presentó un aumento en el consumo en comparación con la fase 2, pellet estándar, el cual fue estadísticamente significativo menor a p.000. Posteriormente, en la fase 3, pellet suave, se presentó un aumento en el consumo en comparación con la fase 4, pellet estándar, el cual fue estadísticamente significativo menor a p.000. En la tabla se presentan los resultados obtenidos de la prueba de preferencia sin privación. Se identificó que en el grupo HA hubo un consumo mayor del pellet suave en comparación con el pellet estándar, el cual fue estadísticamente significativo menor a p.000. Esto se puede observar en las medias y en la significancia estadística de HA pellet blanda,
fue 20.19 más menos 2.5 gramos y HA pellet estándar 4.50 más menos 1.67 gramos con una significancia estadística menor a P.000. Posteriormente, en la prueba de preferencias y privación del grupo HB hubo un consumo mayor del pellet suave en comparación con el pellet estándar, el cual fue estadísticamente significativo menor a P.000. Esto se puede observar en las medias y en la significancia estadística de HB pellet blanda, 19.23 más menos 2.31 gramos, y HA pellet estándar 4.22 más menos 2.01 gramos con significancia estadística menor a P.000. En este sentido, los principales hallazgos son los siguientes. Mayor consumo del pellet blando sobre el pellet duro en las 4 fases de privación, esto en ambos grupos, y 2. Un consumo mayor en las fases de preferencia en ambos grupos del pellet blando. Asimismo, se observó que en la fase de preferencia los sujetos consumieron el pellet suave en mayor cantidad respecto al pellet duro. A partir de ello es posible señalar que se produjo un patrón conductual, una asociación de estímulos y respuestas debido al periodo de privación, en el cual las condiciones de alimentación fueron estrictas, 23 horas de privación con 1 hora de consumo. A partir de los datos recabados se identificó que los sujetos mantuvieron una tendencia de consumo hacia los pellets blandos, ya que eran más fáciles de consumir. Lo anterior se podría caracterizar como una conducta de adaptación fisiológica y conductual, esto es, el consumo de los pellets blandos fue una respuesta conductual de regulación y habituación, ya que se requiere menos esfuerzo conductual para consumirlas, ya sea en el proceso de masticación como de metabolización. Por otro lado, la textura influye también en la velocidad de consumo, identificando que es más rápido ingerir el alimento de textura más blanda. A partir de ello se concluye que la textura influye en la rapidez del consumo, lo cual coincide con otros estudios. Por otra parte, la privación y la restricción de alimentos tuvo un papel importante, pues a los sujetos solo se les permitió 1 hora de consumo mientras estaban en fase de privación 23.1. Analizando el comportamiento de los datos, es plausible inferir que el tiempo de disponibilidad del alimento tuvo una influencia en el mayor consumo del pellet suave, ya que el tiempo en el que tuvieron disponible el alimento fue de 1 hora. Esto para las fases de privación. En las fases de preferencia se pretendió evidenciar una preferencia al final del experimento por la textura suave sobre la dura, presentando ambas peles sin los efectos de la privación en la fase final de preferencia para así hacer una relación entre aprendizaje y autorregulación del organismo. A partir de lo anterior, es posible señalar que la textura blanda del alimento es más fácil de consumir y digerir para los organismos. Esta respuesta se intensifica cuando hay un efecto de privación, el cual puede ser el causante de una ingesta mayor de la pellet blanda, ya que el organismo solo cuenta con 1 hora para alimentarse y por la complejidad textural del alimento. El requerimiento del movimiento maxilar es mínimo ante una menor complejidad textural, por lo que conductualmente se identifican relaciones con la economía conductual y el aprendizaje, en las que el organismo tiene un reforzador con un menor trabajo. Gracias por su atención. En las diapositivas siguientes encontrarán algunos de los artículos utilizados en esta investigación.